Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que entra, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero solo, y esta es la parte, pero solo el que hace la voluntad de mi Padre. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si esa es la única manera de entrar al reino de los cielos, debería de ser mi primordial búsqueda, mi primordial pregunta, mi primordial deseo. ¿Cuál es tu voluntad, Padre? Porque ese es el único camino. Dice Jesús, no entrarán al cielo, no entrarán al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. También pues hay diferentes niveles de condenación. Hay personas que se condenan para siempre en la eternidad, en el infierno, y hay personas que se condenan al purgatorio, porque es una cierta condenación. No, gracias a Dios hay salvación al final del túnel, pero es una cierta condenación. ¿Y qué van a purificar? Específicamente lo que no era la voluntad del Padre. Y los que entran al reino del cielo, ¿verdad? Los que van directo o después de ser purificados, entrarán porque han hecho la voluntad del Padre. Entonces, tendría que ser la pregunta primordial. Creo que por eso San Ignacio de Loyola habrá sido un impacto tan impactante en nuestra espiritualidad católica, y que hay como bibliotecas de libros que son comentarios de lo que él ha dicho, lo que él ha escrito y sus reglas de discernimiento. O sea, hay libros y libros y libros de personas que comentan. Y como que Dios le regaló un carisma muy especial, que es discernamos para poder hacer la voluntad del Padre. Y vemos que hoy Noé es el único que entra al arca de la alianza. Y lo puede leer mi querida hermana Isabel en Génesis 6, versículo 8. Está antes diciendo, Yahvé, me pesa haber hecho a los hombres. Me pesa haber hecho a los hombres porque la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. O sea, los pensamientos, repetimos, de que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. Sus mentes, sus pensamientos estaban en lo malo continuamente. Ahí habitaban, ya no habitaban en la voluntad del Padre, en la voluntad de Dios, en el mandamiento de Dios. Su casa ahora era estos malos pensamientos. Y por eso dice en el versículo 6, que dice Isabel. Dice, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Entonces Dios, otra vez, ¿Dios qué? Le pesó a Yahvé de haber creado. Le pesó a Yahvé de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque tenía pensamientos en lo malo continuamente. Ahí vivían y se indignó. En el versículo 8. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. De todos los hombres, Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Y nuevamente, ¿a quién tenemos que complacer? ¿Quién va? Las cuatro últimas cosas. Hay la muerte, hay el juicio, hay el infierno y hay el cielo. Todos vamos a morir y todos vamos a ser juzgados, sin excepción.
¿verdad? Sin excepción. Y entonces, pero importante es saber que vamos a ser juzgados, pero lo segundo, ¿quién nos va a juzgar? Y aquí Noé encontró gracia delante de ¿quién? Yahvé. De Yahvé. Y dice Pablo, ¿verdad? Algo semejante. Yo no busco complacer a los hombres. Yo no busco complacer a los hombres. Y creo que muchos en nuestra iglesia, a veces, nosotros mismos, a yo mismo, a veces llegamos a eso, a querer complacer al hombre. Pero aquí el secreto es, Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Y Pablo mismo dice, es porque yo no busco complacer al hombre. Si yo sería como ustedes, creo que es en Gálatas, si yo sería como ustedes, estaría buscando complacer a los hombres. Pero porque no busco complacer a los hombres, ustedes me odian. Y porque yo busco complacer a Yahvé y a Dios. Entonces, el camino de la vida, el todo de nuestra vida es querer complacer a Dios. Lo que Él diga, no lo que diga mi propio pensamiento, mi propia idea o cualquier otro, lo que piense el Señor. Y por eso es tan importante en discernir y buscar y no solo desear, pero también hacer eso, la voluntad del Padre. Y entonces dice el versículo 7:1, es él que lo va a leer la hermana. Noé encontró gracia, ¿a quién? A los ojos de Yahvé, a él, no a nadie, no, nosotros no había importancia, era en los ojos de Yahvé. Y entonces esto, lo que le dice Yahvé, es lo que tú y yo queremos escuchar cuando morimos. Cuando tú y yo morimos, ¿verdad? Esto es lo que queremos escuchar. Yahvé dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. Entra al reino de los cielos. Con toda tu familia. ¿Y por qué? Porque tú eres el único justo. El único justo. Tú eres el único justo. ¿Cuál es lo que le abrió la puerta? Ser justo. Pablo dice, esto no es cosa de comida o bebida, sino de la justicia, santidad. Y Pablo dice en Tesalonicenses, esta es la voluntad del Padre, que sean santos. Dice Jesús, sean santos. Y entonces aquí Él es el único. Y por eso es el único que fue salvado. Él y quién más. Su familia. Su familia. Y ahí va la promesa de Dios. Si tú tienes fe, tú y tu familia serás salvo. Quizás su hijo era medio, no sé qué, pero porque Noé era el único justo, su familia también fue salvado, ¿verdad? Y entonces, pero este es el camino de poder entrar al arca, de poder entrar a la paz y de poder entrar al cielo. Buscar y hacer la voluntad del Padre. Eso es todo. Eso es lo que produce en Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo, alegría, autocontrol. Y ahora, y también Pablo dice, ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de la santidad. Slaves of righteousness en inglés. Somos esclavos de la santidad. Y entonces, a eso debemos apuntar y vivir. Eso debe de ser nuestro constante. Eso debe de ser, como decía San Antonio del Desierto, a qué apuntamos siempre y en cada momento. Y ser movido por el Espíritu Santo. Y gracias por las palabras de ayer. Yo apunté las palabras en mi notebook, ¿no? Saint Francis, the Holy Spirit, the dove. No, ahí lo tengo yo ya guardado en mi corazón. Pero tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ayuda ahora a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Él es el que nos da el poder de hacerlo. Ahora miremos Marcos 8, Jesús, y algo igual. En Marcos 8, versículo 13 en adelante, vemos que Él les dice, a ver, en el versículo 15, que le dice una advertencia. Jesús le dice una advertencia. Escuchen. Jesús le hizo esta advertencia. Abrid los ojos
y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces los apóstoles escuchan levadura y piensan, pucha madre, solo hemos traído un pan. ¿No? Y comienzan a discutir entre ellos. Hubiéramos traído un pan. Eso te tocaba a ti. Te tocaba a tú estar en la cocina. A ti te toca Blackie, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Y entonces están discutiendo sobre el pan, pero Jesús les pone, ¿ustedes no ven? ¿Tienen ojos para ver y no ven? ¿Oídos y no escuchan? Y entonces, pero vamos a analizar otra vez su advertencia. Regresa otra vez. Jesús les hizo esta advertencia. Abrid los ojos. Abrir los ojos. ¿Qué dice Jesús? Para no caer en la tentación, orad y velad. Abran los ojos. Tenemos que abrir los ojos, dice Jesús. No es, hasta hablando a sus apóstoles y a nosotros. Abren los ojos. Busquen mi voluntad. Busquen mi pensamiento. Porque hay muchos impostores. ¿Así se dice? Hay muchos que vienen en mi nombre y diciendo son el Mesías. Y nosotros podemos anotar y decir algunos no, y no lo vamos a hacer por caridad. Pero muchos vendrán en mi nombre, diciendo soy el Mesías. Abren los ojos, nos advierte. ¿Y por qué? Porque el único que entra al reino de los cielos, el único es el que hace la voluntad del Padre. El único. Por eso Jesús dice, abren los ojos. No está preocupado que solo hay un pan en el barco. En ningún lugar, en ningún, aunque nosotros, yo también, pero en ningún lugar Jesús dice, oye, ¿han traído la ensalada? En ningún sitio, ¿verdad? Está hablando siempre, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida, ese es mi propósito. Su cara se puso, como dice, firm, se puso directo a Jerusalén. Para esto he venido. Y en Lucas 12:49, añoro que esto ya me pase, que este bautismo ya se me dé. Ese es su deseo, ese es su apunte, ese es su todo, su sentido, su razón. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Entonces nos dice, abren los ojos. Nos advierte, esto es para todos. Abren los ojos. Sigue. Y guardaos de la levadura de los fariseos. De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces les pone advertencia de protegerse y proteger su corazón. Guárdense. Entonces primero abren sus ojos y lo segundo, guárdense. Protéjense, ¿verdad? Hoy en día tenemos tristemente, bueno, es parte de la vida, como una tensión. Gente que ha salido del Vaticano II diciendo, hay que abrirnos ojos a la palabra de Dios y tener un discernimiento al mundo y aplicar la palabra de Dios al mundo de hoy, a lo presente de hoy. Tenemos que ver cómo la palabra puede ser adecuado a nuestros tiempos, iluminar nuestra vida y nuestra cultura. Y eso está bien. Pero hay otro que dice, hermanos, ábrense al mundo, porque ahí está la verdad. Y dejen que el mundo les hable, el mundo les dicte. Y eso debe de cambiar la palabra. Hasta ahora lo hemos creído de esta forma y la palabra ha dicho esto, pero ahora el mundo nos tiene que decir cómo debemos interpretar la palabra. Y tristemente hay esa tensión. Y aquí Jesús dice, abren sus ojos, sí, pero guarden su corazón. Los fariseos parecen ser mis discípulos, pero no lo son. Hablan del ayuno. Muy bien, hablan del ayuno. Hablan de Moisés y de la ley de Moisés. Parecen ser mis discípulos, pero su padre es Satanás, dijo Jesús en un momento. Si tu padre hubiera sido mi padre, escucharán mis palabras. Pero ustedes son hijos de su padre, le dice Jesús. Parecen ser hijos de Dios. Y en el mundo de hoy hay ideas, hay también en nuestros propios corazones también cosas que parecen ser de Dios. Pero puede ser, como hemos hablado, del tigre de la falsa culpabilidad, que parece ser hijo de Dios, que parece ser palabra de Dios, pero es palabra de Satanás, no de Dios. Dice, se viste como ángel de luz, Satanás. No es idiota, no es estúpido, ¿verdad?
Y entonces tenemos que guardarnos de lo que en el caso de los fariseos parece ser de Dios, pero no es de Dios. Hagan lo que digan, pero no lo que hagan, dice Jesús. Y Herodes también, los herodianos, ellos también eran otro impostor, querían ocupar el lugar de Dios. ¿Qué ha hecho Herodes? Que parece ser el Mesías. El Mesías va a reconstruir. El Mesías va a poner Jerusalén back on the map. Va a poner a Jerusalén otra vez encima. ¿Y qué hizo Herodes? Comenzó a hacer eso, a construir el templo. Él es el que comienza a construir y a atribuirse. Y él quiere ser el Mesías. Él quiere ser al que digan tanto así muere, porque cuando le aplaudan así, ¿verdad? Él está como que, gracias, gracias, gracias. Y ¡pum! Bueno, su estómago, no sé, sale gusanos y todo. Bueno, no sé dónde está la palabra. Pero el punto es que Herodes también es un impostor que parece ser el Mesías. Y el mundo de hoy es así. Hay muchos impostores que parecen ser el Mesías, que hablan, usan nuestros términos. El amor es amor. Tenemos que tener tolerancia. Usan nuestra palabra, igualito como los evangélicos, ¿verdad? Que usan nuestra palabra para destruir la iglesia católica, que les dio la palabra. Y pues todas estas personas usan palabras que el cristianismo ha dado para destruir el cristianismo. Y Jesús dice, abren sus ojos y guarden su corazón de estos impostores. Y más importante que el pan que comes es la santidad, mi voluntad. Y eso debe ser tu comida. Eso debe ser tu todo. Eso debe de ser tu corazón, tus pensamientos, tu pasión. Eso. Y tú y yo tenemos por eso que hacernos esa pregunta, guardar esa pregunta siempre. No podemos pensar que ya estamos haciendo la voluntad de Dios, que cada idea que se me viene es palabra de Dios. Tendríamos que tener un escriba a mi lado. A ver, apunta, hermanito. He dicho, ¿verdad? Tenemos que usar, como dice Vaticano II, la verdad, tenemos que esta realidad que hay en mi corazón, compararlo con la palabra de Dios. Y que ese sea nuestra luz. Eso sea lo que corrige, eso sea lo que guíe, eso que lo que nos lleve. Porque toda la gente fuera del arca pereció. Y solamente el que subió al arca se salvó. Y al final de la vida, tú y yo quisiéramos subir al arca, que es el cielo. Y el único camino que dice Jesús que hay es el que hace la voluntad de mi Padre. Y qué bien que no lo tenemos que hacer solo, que por eso tenemos la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, uno y el otro, que nos ayude a ver cuál es esa voluntad del Padre y poder cumplir esa voluntad del Padre. Y nos podemos volver como Jesús que diga, esa es mi comida.